Vale, entonces tenemos tres bloques importantes. Primero, entender exactamente cuáles son los criterios para poder acceder a este tipo de incentivo, los consejos para poder gestionarlo y luego además vamos a poner casos prácticos. ¿Vale? Respecto a este incentivo, en este caso estamos hablando de reducir la cuota que se paga de impuesto de sociedades por aquellos gastos que se hayan dedicado a proyectos de investigación, desarrollo o innovación tecnológica, ¿vale? Principalmente los gastos que se aceptan son tanto personal propio como facturas externas. Hay alguna excepción de alguna empresa que hace prototipos de material fungible y demás, pero la realidad es que estos son los dos gastos principales, ¿de acuerdo? Como os he dicho, es una reducción del impuesto de sociedades que paga la empresa o la sociedad cada año, pero incluso, luego pasaré de puntillas, pero que sepáis que también se puede llegar a generar un ingreso en cripto. Y este incentivo es muy importante cara al 25 de julio y es el momento de planificarlo bien porque las empresas están con el cierre contable. Por tanto, es el mejor momento de organizarlo, estudiarlo, entenderlo, lanzarlo o lo que sea. El 25 de julio es el cierre de impuestos de sociedades de aquellas empresas que tienen cuentas según el año natural. Si tus cuentas anuales van de 1 de septiembre a 31 de agosto, pues no es el 25 de julio, ¿vale? Solamente hay dos requisitos importantes a tener en cuenta. Que la empresa deba presentar el impuesto de sociedades. El otro día que estuve en Badajoz viendo una charla de Moore Asesores sobre las entidades deportivas, pues ya comentaba que no todas tienen que presentar el impuesto de sociedades. Pues si lo tienes que presentar, puedes optar a este incentivo. Y luego el otro requisito, obviamente, es que hayas tenido algún tipo de gasto, sea interno o externo, relacionado con I+D o innovación tecnológica en los últimos 5 años. Y esto es muy importante. Aquí venimos con el primer punto súper importante. ¿Por qué últimos 5 años? Porque no solamente en el impuesto de sociedades de 2023, no solamente vais a poder consignar los gastos del 2023, sino que incluso podéis llegar a recuperar los otros anteriores 4 años. Personalmente, recomiendo no hacer más de 3, ¿vale? Diría que 21, 22, 23 ya está bien. Y salió una sentencia en la cual ya se aprobaba, se aceptaba, que era algo más o menos conocido en el sector de las consultoras de I+D+I, que se pueda llegar a meter esa posibilidad dentro del impuesto de sociedades del 23. O sea, en la casilla del modelo 200 que luego os voy a enseñar, se puede sumar todas las cantidades de hasta los últimos 5 años. Y eso está aceptado, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor la cantidad del 23 no es muy grande, pero tenéis un cliente que se gastó $500,000 en el 21. Pues a lo mejor es el momento de recuperarlo y de ver qué se puede hacer con él. Vale. Aquí es donde, al final, que sepáis que el derecho de deducción es exactamente el 12% sobre los gastos de personal interno y los gastos externos sin IVA. En el caso de que fuera I+D, puede llegar a alcanzar el 59%. No me meto en la I+D principalmente porque ya solamente calcular la deducción es bastante más complejo porque se tiene en cuenta la media de los 2 últimos años y puedes tener un extra de personal exclusivo a I+D o similares. Si alguien tiene mucho interés, hacemos una segunda sesión en la que entremos en esto, en el tema de la monetización, que luego os contaré. Pero sí que os quiero hacer una diferenciación muy importante entre I+D e innovación tecnológica. Innovación tecnológica es una mejora subjetiva. O sea, sé que la empresa está mejorando con respecto, o sea, está aumentando su competitividad, su eficiencia, su lo que sea, con respecto al año anterior, pero solo comparándose consigo mismo. La I+D tiene que ser una mejora objetiva. Es una mejora comparado con el estado del arte general, o sea, que tienes que ser el mejor de toda tu competencia. La I+D, cuando hay temas de hardware de por medio, es más o menos factible. Cuando solo hay software, pues se complique todavía más, sobre todo si lo haces a través de certificadora, que es algo que ya veremos a continuación después, ¿vale? Entonces, pero esto que lo tengáis en cuenta,
por cierto, tenemos vídeos en YouTube. Hice un vídeo donde expliqué bastante cómo se calcula cada caso, ¿vale? También por si lo queréis luego ampliar, ¿vale? Entonces, dentro de los dos gastos que os he dicho como principales, aquí vamos a ver el detalle de lo que se puede incluir. Los gastos, y vuelvo a insistir, me voy a principalmente a enfocar a innovación tecnológica. No es que los gastos sean diferentes, pero también para que, bueno, creo que es lo que tiene ahora mismo, puede afectar más y pueden detectarse más oportunidades. Entonces, dentro de los gastos de personal interno que se pueden imputar a las deducciones fiscales, estamos hablando principalmente de dos tipos de horas del personal. Primero, las típicas horas de definición de requisitos. Es muy habitual que si tú, por ejemplo, quieres, me refiero a la pyme, quiere implantarse un nuevo ERP, antes de poder implantar el ERP tienen que hacer una definición muy detallada de cuáles son los requisitos o lo que se busca, ¿vale? ¿Qué se quiere conseguir y, por tanto, qué tipo de configuración va a hacer ese proveedor independientemente de la tecnología que utilice, si es SharePoint, Navision, SAP o lo que sea? Pues esas horas de definición de requisitos sí que son deducibles. También son deducibles, obviamente, las horas de desarrollo interno, o sea, las horas de los programadores que pueda haber dentro de la casa. Ese programador que ayuda al proveedor externo a integrarse con la API o hacer tal o hacer tal. Aquí tenemos un asistente, juraría, directo desde Murcia, que juraría que han hecho algún tipo de desarrollo, ahora que está súper de moda el rollo de ChatGPT y las automatizaciones, que seguro que ha hecho algún desarrollo de ese estilo, ¿vale? Entonces, ahí se podrían llegar a meter tanto las horas de identificación de requisitos como las horas de alguien que haya estado también revisando y programando, como el proveedor externo. Lo que no son aceptables son horas de uso del programa, como el normal, de uso del trabajo habitual y tampoco de formación, porque las horas de formación son bastante habituales cuando te integras en un nuevo sistema, en una nueva tecnología, pero no son deducibles. Y luego, con respecto a los gastos externos, sí son deducibles la consultoría, el propio desarrollo de software y lo que sería pues todo el trabajo previo a la puesta en producción. Una vez que ese sistema ya está funcionando y que lo único que tienes que pagar, por así decirlo, es un mantenimiento o unas licencias, esto ya no es deducible. ¿Vale? Aquí hay un cartel que es bastante importante y es que hay proveedores que no tienen ningún tipo de cuidado con la forma de emitir las facturas y eso puede generar un problema posterior. Si tú pones una factura que sea licencias, esas licencias incluyen consultoría, incluyen definición de requisitos, incluyen lo que es el desarrollo, bla, 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 pues ya estamos fastidiados como tengas una revisión de Hacienda. Es muy importante que en la factura haya un desglose detallado de cada una de las partidas. Vale, tiempos. Lo que os he dicho, ¿vale? Os he hecho un poco os he hecho un adelanto antes, ¿vale? En este año, vamos a decir 2023, es cuando se hace el gasto. Este plazo es el que se suele fijar para poder hacerlo bien cada año, hacer el estudio, ver exactamente qué números salen y decir a la asesoría, al fiscalista o lo que sea, pues qué debe consignarse de impuestos de sociedades. Insisto, esto es un año natural y por tanto siempre que tienes tu año fiscal es un año natural, pues el cierre es el 25 de julio. La realidad es que luego, o sea, todo tiene matices en todo esto, pero tampoco quiero entrar en todos los matices porque si no nos podemos volver locos, ¿vale? Hay dos matices importantes, ya os he dicho que se pueden llegar a recuperar hasta 5 años y por tanto esto puede llegar a retrasarse. Y luego hay otro tema importante que es que lo importante el 25 de julio es o que lo metas en el impuesto de sociedades o que en caso de querer solicitar el informe motivado vinculante a través de certificadora, des de alta la solicitud antes del 25 de julio. Pero la realidad es que el certificado puede llegar un poco más tarde. ¿Vale? Esto las consultoras saben muy bien a lo que me refiero. ¿Vale? Termino este bloque. He oído, juraría, una mano levantada. Termino el bloque y si os parece paramos y hago las preguntas, aunque sea volviendo a dentro de estas partes. ¿Vale?
Entonces, en este caso, hemos puesto un pequeño ejemplo, pero luego lo vamos a ampliar. La realidad es que hemos puesto el tema de una peluquería. Os cuento un chascarrillo. Cuando fue la pandemia, hicimos varias formaciones online. La verdad es que creo que todos fuimos creativos a la hora de hacer cosas. Y el objetivo en Fundy fue enseñar a la gente a gestionar sus acciones. Y para mi sorpresa se apuntaron como 2 o 3 peluqueras. En este caso eran 2 o 3 mujeres. Y por eso surgió lo de la idea de poner este ejemplo. ¿Vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, es una peluquería que integra un nuevo sistema de software de facturación o de control o lo que sea. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. Es importante que que se cumplan todos los requisitos, que haya un trabajo de consultoría o desarrollo previo y que luego y que eso sea lo que se deduzca, pero no las licencias. Por eso es importante que implantación es simplemente que tú, pues por ejemplo, Fundit. Fundit es complicado, por ejemplo, de deducir, porque al fin y al cabo se podría, vamos a decir, deducir la configuración, pero la configuración normalmente es solo cambiar los colores, ¿vale? Entonces eso sería una implantación. Implementación, el matiz entre implementación y desarrollo es muy fino. Yo cuando era consultor y escribía proyectos de I+D, siempre intentábamos usar la palabra desarrollo. Entonces, implementación lo que viene a decir es que sí que es necesario hacer horas de código, ¿vale? Pero implantación es prácticamente pues como si tú contratas Holder o similar. Eso es una implantación directa. Entonces, un tema muy importante que es ya de hilo fino y es el tema de los límites. ¿Cuánto es el máximo que yo me puedo deducir sobre el impuesto de sociedades? Entonces, hay 2 máximos y luego os voy a enseñar un ejemplo para explicarlo mejor e incluso a lo mejor salto directamente para que se entienda mejor. Dependiendo de... A ver, lo tengo que hasta leer. Dependiendo de los gastos de innovación que puedan ser deducibles, si los gastos de innovación son mayores que el 10% de la cuota a pagar, el límite es el 50%, ¿vale? Si no, solo me quedo en el 25%. Pero es que incluso puedo llegar a deducirme el 100%, ¿vale?, de el derecho de deducción que he generado. Y como al que no esté acostumbrado, seguro que le acaba de explotar la cabeza, porque casi me ha explotado a mí de lo mal que lo he explicado, voy a saltar un segundo a este ejemplo que se entiende muchísimo mejor, ¿vale? El presupuesto total de innovación es el personal interno más los gastos externos sin IVA. Por tanto, el derecho de deducción es el 12% por lo de arriba, ¿de acuerdo? Luego, si el presupuesto total de innovación del año es mayor que el 10% de la cuota a pagar, el límite es el 50%. Si el presupuesto total de innovación del año es menor que el 10% de la cuota a pagar, el límite es del 25%. Y aquí os ponemos el caso. Y luego... los ejemplos ya, pero bueno, creo que todavía no. Vale, porque si no, perdemos un poco el hilo. Lo que os quiero poner un caso concreto. Imaginaros que probablemente algunos estén pensando, hay todo tipo de casos, y puedes estar pensando en una empresa que tiene un impuesto de sociedades, entre comillas, bajito, ¿vale?, que son 10.000 euros, y por tanto es bastante habitual que lo que se haya invertido, ¿vale?, que los gastos sean mayor que el 10% de esos 10.000 euros. Pero luego la realidad es que esto también viene porque hay empresas que dan muchos beneficios y por tanto a esas empresas que dan muchos beneficios lo que les están es capando un poco que no puedan aplicar siempre el 50%, sino que se queden solo en el 25% si no hacen realmente una reinversión importante de los beneficios que dan cada año. ¿Vale? Entonces, esto para todos aquellos que seáis fiscalistas es una parte bastante importante, ¿vale? Porque es la manera de hacerlo bien. Y luego, si queréis, no hay ningún problema en explicaros exactamente de dónde sale esta ley para que lo veáis en el boletín oficial correspondiente, ¿vale? Entonces, este 25% o 50% puede llegar al 100%, pero sería optando por la línea de monetización, ¿vale? Que es un caso muy particular, con unas condiciones muy particulares, ¿vale?
Si os parece, antes de lanzarme cualquier pregunta sobre este punto, cualquier comentario, os pediría por favor que esperemos a estos ejemplos que os voy a mostrar al final, ¿vale? A estos ejemplos que os voy a mostrar al final con casos prácticos concretos que creo que van a aclarar mucho las opciones, ¿vale? Entonces, vale, vuelvo aquí. Repaso. ¿Quién puede aplicar las deducciones fiscales? Todo aquel que tenga que presentar el impuesto social. ¿Vale? Importante. Hace poco me preguntó un compañero de batallas de hace mucho tiempo, un cliente que yo tenía hace mucho tiempo, oye Pedro, le hemos hecho una consultoría a un cliente y le hemos hecho, vamos a decir, hemos definido todo lo que debería hacer para su transformación digital, pero es todo teórico. ¿Eso es deducible? Y mi pregunta, o sea, mi respuesta, que no tengo la verdad absoluta, es no. No es deducible la definición de requisitos si no hay un desarrollo posterior. Tienen que ir de la mano. ¿Vale? Entonces, importante que analicéis tanto el trabajo que se ha hecho internamente como el trabajo que se ha hecho o las subcontrataciones que se ha hecho externamente. Externamente.